Bien. Llegamos a una de las unidades más importantes del curso. Y también, una de las que más reta a los estudiantes. Hasta ahora, hemos trabajado con el sistema de costeo por órdenes, donde cada producto se hace por pedido. Pero, en la realidad empresarial, muchas empresas no trabajan así. Hay industrias donde la producción es continua. No se detiene. Y todos los productos son prácticamente iguales. Por ejemplo, una empresa que produce alimentos, bebidas, textiles. No fabrica producto por producto, sino que produce en masa. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Cómo calculo el costo? Si todo se produce al mismo tiempo, ¿cómo sé cuánto cuesta cada unidad? Si no puedo separarlas fácilmente. Para responder a eso, existe el sistema de costeo por procesos. En esta unidad vamos a entender cómo funciona este sistema, cómo se acumulan los costos y cómo calcular el costo unitario. Incluso cuando la producción no está terminada. Te anticipo algo importante. Aquí aparece uno de los conceptos más poderosos del curso. Unidades equivalentes. Si logras entender eso, todo lo demás empieza a fluir. En esta unidad vamos a dar un paso muy importante en la forma en que entendemos los costos dentro de una empresa. Hasta ahora hemos trabajado con un sistema donde los costos se asignan a pedidos específicos. Eso nos permitía identificar con claridad cuánto costaba cada orden de producción. Sin embargo, en este nuevo contexto la lógica cambia completamente. Ahora no vamos a trabajar con pedidos individuales, sino con procesos continuos de producción, donde muchas unidades se están fabricando al mismo tiempo y en diferentes etapas. Por eso, el primer objetivo es comprender cómo funciona este sistema en términos generales. Es decir, entender cómo una empresa organiza su producción por etapas o departamentos. El segundo punto clave es identificar cómo se acumulan los costos en cada una de esas etapas. Ya no vamos a hablar de una sola hoja de costos, sino de costos distribuidos a lo largo del proceso productivo. Y finalmente, vamos a trabajar uno de los conceptos más importantes de esta unidad, que es el cálculo de las unidades equivalentes. Este concepto nos permitirá determinar el costo unitario incluso cuando los productos no están completamente terminados. Este objetivo es fundamental porque conecta directamente con la realidad de muchas empresas, donde la producción es continua y la información de costos debe adaptarse a esa dinámica. Aquí es donde empezamos a cambiar la forma de pensar los costos. En el sistema de costeo por procesos, ya no estamos frente a pedidos individuales. Ahora estamos en un entorno donde la producción es constante, repetitiva y continua. Imagina una empresa que produce miles de unidades al día, todas iguales. En ese contexto, no tiene sentido calcular el costo de cada unidad por separado, como lo hacíamos en el costeo por órdenes. Lo que hace la empresa es organizar su producción en etapas. Cada etapa cumple una función específica dentro del proceso productivo. Por ejemplo, en una empresa de alimentos como Nova Foods, primero se mezclan los ingredientes, luego se hornean y finalmente se empacan. Cada una de estas etapas representa un proceso, y en cada proceso se acumulan costos. Otra característica importante es que los productos son homogéneos. Esto significa que todas las unidades son iguales o muy similares, lo que permite distribuir los costos entre todas las unidades producidas. Este sistema es ampliamente utilizado en industrias donde la producción es masiva, como alimentos, bebidas, textiles o productos químicos. Aquí el reto no es identificar el costo de cada producto, sino entender cómo se distribuyen los costos dentro del proceso productivo. En esta unidad vamos a recorrer un camino muy claro, pero también muy estratégico. Primero vamos a entender el concepto general del sistema de costeo por procesos, para tener una base sólida. Luego vamos a analizar cómo funciona la producción continua y cómo las empresas organizan su proceso productivo en diferentes etapas o departamentos. Después entramos en el corazón de la unidad, que es el concepto de unidades equivalentes. Este es uno de los puntos más importantes y también uno de los que más dificultad genera al inicio. Una vez comprendamos las unidades equivalentes, avanzaremos hacia los dos métodos principales de cálculo, el método de promedio ponderado y el método PEPS. Aquí es donde el estudiante empieza a desarrollar habilidades técnicas más avanzadas. Posteriormente veremos cómo se calcula el costo unitario dentro de este sistema, integrando todos los elementos anteriores. Y finalmente, cerraremos con un caso aplicado empresarial, donde pondremos en práctica todo lo aprendido. Si sigues este orden con atención, vas a notar que el tema se vuelve mucho más lógico y mucho más fácil de entender. Aquí es donde todo empieza a tomar forma de verdad.
Imagina una línea de producción real. No una idea teórica, sino una fábrica funcionando. Los productos no se hacen uno a uno, sino que avanzan por etapas, como si fueran pasando por estaciones de trabajo. Primero llegan las materias primas. En el caso de Nova Foods, ingredientes como avena, miel o frutos secos. Luego pasan al proceso de mezcla, donde se combinan y se preparan. Después van al proceso de horneado, donde ocurre la transformación principal del producto. Posteriormente pasan al área de empaque, donde se preparan para su venta. Y finalmente se convierten en producto terminado. Lo importante aquí no es solo entender las etapas, sino comprender que cada una de estas fases acumula costos. En el sistema de costeo por procesos, no seguimos el costo de un producto individual, sino que acumulamos los costos en cada etapa del proceso. Luego, esos costos se distribuyen entre todas las unidades que pasan por ese proceso. Si logras entender este flujo como una secuencia lógica, vas a poder entender cómo se construye el costo dentro de una empresa con producción continua. Aquí damos un paso más en la comprensión del sistema. Ya vimos que la producción ocurre en etapas. Ahora vamos a entender cómo la empresa organiza esas etapas internamente. Cada una de esas fases del proceso productivo se conoce como un departamento de producción. No necesariamente es un departamento administrativo. Es más bien una unidad operativa dentro de la planta. Por ejemplo, en Nova Foods podemos identificar claramente tres etapas principales. Primero, el departamento de mezcla, donde se preparan los ingredientes. Luego, el departamento de horneado, donde ocurre la transformación del producto. Y finalmente, el departamento de empaque, donde el producto se deja listo para su comercialización. Cada uno de estos departamentos funciona como un punto de acumulación de costos. Esto significa que los materiales, la mano de obra y los costos indirectos se registran dentro de cada etapa. Aquí aparece una idea clave para entender este sistema. Los costos no siguen al producto. Los costos se acumulan en los procesos. Después, esos costos se distribuyen entre todas las unidades que pasan por cada etapa. Esta lógica es la base del costeo por procesos, y es lo que lo diferencia completamente del costeo por órdenes. Veamos uno de los conceptos más importantes de toda la unidad. En una empresa con producción continua, no todas las unidades están terminadas al mismo tiempo. Mientras unas ya están listas para la venta, otras apenas están comenzando su proceso, y otras se encuentran a mitad de camino. Por eso, dentro del sistema de costeo por procesos, es necesario diferenciar entre dos tipos de unidades. Las unidades terminadas, que ya han pasado por todas las etapas del proceso productivo y están completamente listas. Y las unidades en proceso, que todavía no han finalizado su transformación. Por ejemplo, en Nova Foods, algunas barras de cereal ya están empacadas y listas para distribuirse. Pero al mismo tiempo, otras pueden estar en el horno, y otras apenas en la fase de mezcla. Aquí es donde surge una pregunta clave. ¿Cómo calculamos el costo si no todas las unidades están terminadas? Porque no sería correcto tratarlas todas como si estuvieran completas. Y justamente para resolver ese problema es que aparece el siguiente concepto, que es uno de los más importantes del curso. Las unidades equivalentes. Este es el concepto más importante de toda la unidad, y te lo voy a explicar de forma muy sencilla. Imagina que estás preparando una receta en casa. Tienes 100 galletas en el horno, pero solo están a la mitad de cocción. No están crudas, pero tampoco están listas. Entonces aparece la pregunta clave. ¿Cómo las cuentas? ¿Como 100 galletas completas? No. ¿Como 0? Tampoco. Lo que haces mentalmente es algo muy interesante. Dices, si están a la mitad, entonces es como si tuviera 50 completamente terminadas. Eso es exactamente lo que hacemos en contabilidad de costos. Convertimos unidades incompletas en su equivalente en unidades terminadas. Por eso hablamos de unidades equivalentes. En este caso, 100 unidades al 50% se convierten en 50 unidades equivalentes. Este concepto permite resolver uno de los problemas más importantes del costeo por procesos. ¿Cómo calcular costos cuando la producción no está completamente terminada? Y si este punto te queda claro, todo lo demás empieza a tener sentido. Ahora vamos a llevar el concepto a un ejemplo concreto. Supongamos que una empresa tiene 200 unidades en proceso, es decir, productos que aún no están completamente terminados. Estas unidades tienen un nivel de avance del 40%. Esto significa que ya han pasado por una parte del proceso productivo, pero no han sido finalizadas. Para poder calcular el costo,
necesitamos convertir esas unidades incompletas en unidades equivalentes. Aplicamos una lógica muy sencilla. Multiplicamos la cantidad de unidades por su porcentaje de avance. En este caso, 200 por 40%. El resultado es 80 unidades equivalentes. Esto significa que esas 200 unidades en proceso representan, en términos de costo, el equivalente a 80 unidades completamente terminadas. Este paso es fundamental porque nos permite trabajar con una base homogénea para distribuir los costos. Sin esta conversión, no podríamos calcular correctamente el costo unitario dentro del sistema de costeo por procesos. Ahora entramos en una de las partes más técnicas del tema, pero también una de las más utilizadas en la práctica. El método promedio ponderado es una forma de calcular el costo unitario dentro del sistema de costeo por procesos. La idea central de este método es bastante sencilla. No se preocupa por separar qué costos pertenecen a periodos anteriores y cuáles al periodo actual. Lo que hace es tomar todos los costos disponibles y combinarlos para obtener un promedio. Esto significa que las unidades que estaban en proceso al inicio del periodo y las que se iniciaron durante el periodo se tratan como un solo conjunto. Por eso se llama promedio ponderado, porque calcula un costo promedio teniendo en cuenta todas las unidades equivalentes. Este método es muy útil cuando la producción es continua y no es necesario hacer una distinción detallada entre periodos. Desde el punto de vista práctico, es un método más sencillo y más rápido de aplicar, lo que lo hace muy común en muchas empresas. Sin embargo, más adelante veremos que existe otro método que sí separa los periodos, y eso genera diferencias importantes en los resultados. Aquí es donde el método empieza a tomar forma operativa. Más allá de memorizar fórmulas, lo importante es entender la secuencia lógica del cálculo. El primer paso es determinar las unidades equivalentes. Este es el punto de partida, porque necesitamos expresar toda la producción en términos comparables. Luego, pasamos a identificar los costos totales. En el método promedio ponderado, esto incluye tanto los costos que vienen del periodo anterior como los del periodo actual. El tercer paso es calcular el costo por unidad equivalente. Aquí es donde distribuimos los costos entre las unidades equivalentes que hemos determinado. Y finalmente, en el cuarto paso, asignamos esos costos. Primero a las unidades que ya están terminadas, y luego a las unidades que aún están en proceso. Esta estructura es clave porque organiza todo el cálculo y evita errores. Si el estudiante entiende esta secuencia, puede resolver cualquier ejercicio de este método con mayor seguridad. Ahora vamos a aplicar el método dentro del contexto real de nuestra empresa. Estamos trabajando con Nova Foods SAS, específicamente con la producción de barras de cereal. Durante el periodo, la empresa logró terminar 1000 unidades completamente listas para la venta. Al mismo tiempo, quedaron 500 unidades en proceso, con un nivel de avance del 50%. Además, sabemos que el costo total acumulado en el proceso productivo fue de 9 millones de pesos. El primer paso es calcular las unidades equivalentes. Las 1000 unidades terminadas se consideran completas. Las 500 unidades en proceso se convierten en equivalentes aplicando su porcentaje de avance. Al 50%, representan 250 unidades completas. Al sumar, obtenemos 1250 unidades equivalentes. Este valor es clave, porque es sobre estas unidades que vamos a distribuir los costos. Ahora pasamos al segundo paso. Dividimos los 9 millones de pesos entre las 1250 unidades equivalentes. El resultado es 7.200 pesos por unidad. Este valor representa el costo promedio de producción de cada barra de cereal dentro de este proceso. Aquí ya estamos viendo cómo la información de costos se transforma en una herramienta para la toma de decisiones. Ahora llegamos al paso final del método. Ya no estamos calculando, ahora estamos distribuyendo. Tenemos el costo por unidad equivalente, que es de 7.200 pesos. Y tenemos el total de unidades equivalentes, que ya convertimos previamente. Ahora debemos asignar esos costos a dos grupos. Primero, las unidades terminadas. Tenemos 1000 unidades completamente finalizadas, así que multiplicamos 1000 por 7.200. Esto nos da 7.200.000 pesos. Luego, asignamos el costo a las unidades en proceso. Recordemos que estas ya fueron convertidas a unidades equivalentes, por lo que trabajamos con 250 unidades. Multiplicamos 250 por 7.200 y obtenemos 1.800.000 pesos. Si sumamos ambos valores, obtenemos los 9 millones de pesos totales. Esto es muy importante,
porque nos confirma que el costo fue correctamente distribuido. Aquí se cierra el ciclo del método. Primero convertimos unidades, luego calculamos costo unitario y finalmente asignamos los costos. Este paso es clave porque permite a la empresa saber cuánto del costo corresponde a lo que ya está listo y cuánto queda en proceso. Ahora vamos a ver un método que cambia la lógica que veníamos trabajando. El método PEPS, también conocido como FIFO, introduce una diferencia fundamental frente al promedio ponderado. Aquí ya no mezclamos todo. Ahora sí nos importa el orden en el que las unidades entran y salen del proceso. Este método parte de una idea muy sencilla, pero muy poderosa. Primero en entrar, primero en salir. Esto significa que las unidades que ya estaban en proceso al inicio del periodo son las primeras que se terminan. Y luego se completan las unidades que se iniciaron durante el periodo. Por eso, este método separa claramente dos grupos. Las unidades iniciales, que vienen del periodo anterior, y las unidades nuevas, que se producen en el periodo actual. Esto hace que el cálculo sea más preciso, pero también más complejo. Porque ahora no trabajamos con un solo bloque de unidades, sino que debemos analizar cada grupo por separado. Este método es muy útil cuando la empresa necesita un mayor nivel de detalle en la información de costos. Aquí es donde todo empieza a conectarse. Ya hemos visto los dos métodos, pero ahora necesitamos diferenciarlos claramente. El método promedio ponderado combina todos los costos. No distingue entre lo que viene del periodo anterior y lo que se produce en el periodo actual. Esto hace que sea más sencillo de aplicar, porque trabaja con un solo bloque de información. Por otro lado, el método PEPS separa los costos por periodo. Aquí sí se diferencian las unidades iniciales de las nuevas, y se respeta el orden en el que las unidades entran y salen del proceso. Esto lo hace más preciso, pero también más exigente en su aplicación. Si lo resumimos en una idea sencilla, el promedio mezcla todo para facilitar el cálculo. El PEPS organiza y separa para lograr mayor precisión. Esta diferencia es fundamental, porque dependiendo del método que utilice la empresa, los resultados pueden variar. Y eso impacta directamente en el análisis financiero y en la toma de decisiones. Ahora vamos a cerrar la unidad aplicando todo lo aprendido en un nuevo contexto dentro de la misma empresa. En este caso, trabajamos con otro producto del portafolio de Nova Foods, la granola premium. Esto es importante porque nos permite entender que el sistema de costeo por procesos no aplica solo a un producto, sino a toda la operación de la empresa. La empresa reporta 2.000 unidades terminadas y 800 unidades en proceso con un nivel de avance del 25%. Además, los costos totales del periodo ascienden a 16 millones de pesos. A partir de esta información, el estudiante debe aplicar el método promedio ponderado. Primero, calcular las unidades equivalentes. Luego, determinar el costo por unidad equivalente. Y finalmente, asignar los costos entre las unidades terminadas y las unidades en proceso. Este ejercicio permite integrar todos los conceptos de la unidad y llevarlos a una situación real. Aquí ya no estamos aprendiendo solo teoría, estamos aplicando un modelo que utilizan las empresas para gestionar sus costos y tomar decisiones. Ahora resolvamos el caso de Nova Foods paso a paso. Estamos trabajando con la producción de granola premium, y la empresa reporta 2.000 unidades terminadas y 800 unidades en proceso con un avance del 25%. El primer paso es calcular las unidades equivalentes. Las unidades terminadas se toman completas, por lo tanto tenemos 2.000 unidades. Luego convertimos las unidades en proceso. 800 unidades al 25% equivalen a 200 unidades completas. Cuando sumamos ambos valores, obtenemos 2.200 unidades equivalentes. Ese es el total de unidades sobre las cuales vamos a distribuir el costo. El segundo paso consiste en calcular el costo por unidad equivalente. Dividimos los 16 millones de pesos del proceso entre las 2.200 unidades equivalentes. El resultado es un costo aproximado de 7.273 pesos por unidad equivalente. Ahora pasamos al tercer paso, que es asignar los costos. Primero a las unidades terminadas. 2.000 unidades multiplicadas por 7.273 pesos nos dan 14.546.000 pesos. Después asignamos el costo a las unidades en proceso. 200 unidades equivalentes multiplicadas por 7.273 pesos nos dan 1.454.600 pesos. Aquí es importante hacer una verificación final. Si la suma de los costos asignados coincide con el costo total del proceso, significa que el procedimiento fue aplicado correctamente.
Ese control final es una práctica muy importante en contabilidad de costos. Antes de cerrar la unidad, es importante detenernos en algo que en la práctica marca una gran diferencia. Los errores más comunes. Porque en este tema no basta con entender el procedimiento, también es clave evitar equivocaciones que pueden afectar completamente el resultado. El primer error, y uno de los más frecuentes, es no convertir las unidades en proceso a unidades equivalentes. Si este paso falla, todo el cálculo se distorsiona. El segundo error es dividir los costos entre unidades físicas en lugar de unidades equivalentes. Esto genera resultados incorrectos, aunque el procedimiento parezca bien aplicado. Otro error importante es aplicar mal el porcentaje de avance. Si el porcentaje no es correcto, la conversión a unidades equivalentes también será incorrecta. También es común confundir los métodos. El promedio ponderado mezcla la información, mientras que el método PEPS la separa. Si se mezclan ambos enfoques, el resultado pierde coherencia. Y finalmente, uno de los controles más importantes. No verificar que el costo total asignado coincida con el costo total del proceso. Este paso final es una validación clave que todo profesional debe realizar. Evitar estos errores no solo mejora los resultados, sino que fortalece el criterio técnico del estudiante. Con esta unidad damos un paso muy importante en la comprensión de los costos dentro de una empresa. Ahora ya no estamos pensando en productos individuales, sino en procesos completos de producción. Entendimos que en sistemas de producción continua, los costos no se asignan por pedido, sino que se acumulan por etapas o departamentos. También trabajamos uno de los conceptos más importantes del curso, las unidades equivalentes, que nos permiten calcular costos incluso cuando la producción no está terminada. Aprendimos dos formas de abordar el cálculo. El método promedio ponderado, que simplifica el proceso al trabajar con promedios. Y el método PEPS, que ofrece mayor precisión al separar los costos por periodos. Más allá de los cálculos, lo más importante es entender que el costo unitario no es solo un resultado numérico. Es una herramienta para tomar decisiones. Permite fijar precios, analizar la rentabilidad, evaluar procesos y mejorar la eficiencia de la empresa. Si conectas estos conceptos con la realidad empresarial, empiezas a ver la contabilidad de costos no solo como un ejercicio académico, sino como una herramienta estratégica.